además voy a plantearle dos cuestiones que son las que previamente le hemos pedido al profesor Gracia. El profesor Gracia necesita muy poca presentación para esta audiencia, pero bueno, tengo que decir pues, que es catedrático emérito de Historia de la Medicina y Bioética en la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Fundación Ciencias de la Salud, y podríamos dar una larga lista de méritos que yo resumiría diciendo pues, que es el maestro de muchísimas generaciones, de un montón de médicos en toda España que son los pioneros de la bioética en nuestro país. Al profesor Gracia quiero plantearle dos cuestiones para que exponga en su ponencia. En primer lugar, pedirle que nos hable de cuáles son, en su opinión, los antecedentes históricos de crisis de salud pública a los que nos conviene mirar y de qué manera han podido influir estas crisis de salud pública en los valores de la profesión médica de nuestros días. Y luego también nos gustaría que nos hablara de cómo podríamos aprovechar estos problemas éticos que afrontamos durante estos meses de pandemia para que realmente dejen huella en la formación ética de los actuales profesionales sanitarios y de los estudiantes. Le pido al profesor Gracia que abra la cámara para que le podamos ver. Simplemente darle a la... ¿A dónde? Abajo. No, abajo no hay nada. No, pues hay que quitar, sí, espera, perdona. Hay que quitar la diapositiva y tú, Diego, ¿ves abajo? Abajo tampoco veo la diapositiva. Pero bueno, la diapositiva la hemos quitado. Pero no salen los muñecos donde los muñecos, si pones el cursor encima de la imagen, ¿puede que te aparezcan? Ahora. Perfecto. Sí, no. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de estar participando en este curso de verano. Ya se han dado las gracias y se ha hecho la presentación. Y por tanto yo creo que lo mejor es entrar directamente en la materia y concretamente en la pregunta que me ha hecho el profesor Altisent, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de esta pandemia que nos tiene encerrados en casa a los que seguimos vivos? Porque ha matado ya a un montón de gente. Hombre, yo les he enviado un texto que utilizaba con mis alumnos en la Universidad Complutense y el capítulo 6 es un poquito la historia de las epidemias. Como saben todos los estudiantes de medicina, hay diferentes tipos de enfermedades, las hay agudas, crónicas, endémicas, epidémicas, y cada una tiene una estructura peculiar que es necesario conocer y el profesional de la salud debe conocer, ¿no? Claro, ¿por qué es necesario que conozca las características de este tipo de enfermedades? Porque generalmente nos equivocamos. Por ejemplo, es muy frecuente pensar que esto de las enfermedades epidémicas ha debido existir siempre en la historia de la humanidad, porque gripes tenemos todos los otoños o todos los inviernos, y parece que es un fenómeno natural que ha debido existir siempre y que probablemente existirá siempre. Bueno, eso es incorrecto, eso es falso. Yo lo que querría mostrarles, y si puedo demostrarles en unos minutos, es que las enfermedades epidémicas son fenómenos históricos y por tanto son fenómenos humanos. Es la manipulación que el ser humano hace sobre la naturaleza la que da lugar a este tipo de enfermedades. Un ejemplo. En fin, el ser humano lleva sobre la Tierra, pues no sabemos muy bien, pero pongan ustedes 2 o 3 millones de años. El ser humano, el Homo sapiens sapiens, el hombre de Cromañón, porque hay homínidos muy anteriores. Pero en fin, la especie a la que nosotros pertenecemos
lleva aproximadamente eso, 1 millón, 2 millones de años sobre la Tierra. Y cuando se estudia un poquito de historia, a uno le enseñan que en torno desde el año 14.000 antes de Cristo, porque varía según los lugares, hasta el año 3000 antes de Cristo, se dieron un fenómeno de un conjunto de cambios muy importantes en bastantes lugares de la Tierra. Se dio en el Éufrates y el Tigris, en lo que se llamó la media luna fértil, por tanto, en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo. Se dio un fenómeno que se conoce con el nombre de revolución neolítica. Antes de las revoluciones neolíticas, los seres humanos no saben cultivar la tierra, no saben domesticar los animales y entonces son nómadas y van depredando lo que da naturalmente la naturaleza. No saben producir alimentos ni riqueza, sino lo que hacen es muy parecido a lo que hacen los animales, y es ir viviendo de lo que da la naturaleza de por sí. Claro, llega un momento en que descubren la agricultura y además para las tareas agrícolas domestican animales y entonces empiezan los fenómenos de concentración urbana que se producen al lado de las cuencas fértiles de los grandes ríos, el Ganges, el Indo, el Éufrates, el Tigris, en Egipto también, etcétera, ¿no? Sí, y entonces comienza un fenómeno muy curioso y es la acumulación de personas, la aparición de las poblaciones o de los poblados y por tanto empieza a haber un gran contacto entre los seres humanos. Pero además, como se han domesticado a los animales, en las casas que se hacen en España todavía se pueden ver casas de esas. Por ejemplo, en las montañas de Lugo todavía se ven payozas, que son estructuras muy primitivas en las que viven los animales debajo y la familia en el piso primero. Y además así los animales pues dan calor en el invierno y en la zona de la sierra que es fría, pues en fin se aprovecha muy bien. Es decir, comienza la proximidad de los animales a los seres humanos. Los animales se han domesticado y entonces pueden vivir cerca o en la misma casa que los seres humanos. Y entonces se produce un fenómeno muy curioso, y es que los llamados en microbiología vectores, por ejemplo, la pulga de la rata, en el caso de la peste, pueden cerrar lo que se llama en microbiología el ciclo biológico. De tal manera que si los animales que son reservorios de los microorganismos estuvieran muy alejados de los seres humanos, no se podría cerrar o lo sufriría alguien, pero no habría una epidemia. Epidemia, como su nombre indica, es que la enfermedad atraviesa un demos, una población, por tanto un conjunto grande de personas, y entonces las va infectando. Cuando la gente no vive en colectividades, y pues no es posible, ¿no? Esto ya nos enseña una cosa, y es que las epidemias no son fenómenos naturales, son fenómenos humanos y los causa el ser humano. Y además los causa el ser humano por lo general porque invade terrenos que no son suyos. Toda especie biológica, todo ser vivo, pues tiene su naturaleza, pero vive en un medio. Esto con la teoría de la evolución se explica muy bien. En el momento en que un animal está en un medio que no es el suyo, el medio le rechaza. Si ponemos un oso polar en el desierto del Sahara, pues el calor hará que se muera y entonces desaparece. Por tanto,
Los seres vivos solamente pueden vivir en un medio determinado y están adaptados al medio. Esa es la teoría de la evolución. Los que sobreviven son los más adaptados, lo que llamaba Darwin the survival of the fittest, del más ajustado. Esos son los que sobreviven. ¿De acuerdo? Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que no podemos considerar al animal como una entidad separada del medio. Esto pasa en los animales y esto pasa en el ser humano. El ser humano también necesita un medio. Lo que pasa es que el medio del ser humano es muy grande. No es un medio tan reducido como el de muchos animales, sino que el ser humano, en el fondo, puede vivir en todo el mundo. El término alemán para medio, lo que los ingleses llaman environment, los alemanes lo llaman Umwelt. Welt es el sustantivo alemán para mundo y es alrededor. Es algo así como perimundo. Todos los animales tienen su perimundo. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Pues que tiene un perimundo muy grande. Tan grande que desaparece el peri. Todo el mundo es medio para el ser humano. ¿De acuerdo? Claro, ¿esto a qué le ha llevado al ser humano? Pues a creer que el medio es algo que él puede utilizar y del cual puede disponer pues a su capricho. Por tanto, es una especie de patio de atrás con el que puede hacer todo y tal, ¿no? Y eso es lo peligroso. Es decir, en el momento en que el ser humano invade los medios de las especies animales que hacen de reservorios de microorganismos, es muy probable que se cierre el ciclo biológico y aparezca una pandemia. Dos ejemplos. La peste o la enfermedad epidémica tradicionalmente se llamaban pestes. La peste más conocida en la historia del Occidente es la peste bubónica. La peste bubónica apareció por primera vez, que sepamos, por primera vez en Europa, en la Grecia antigua, en la época del helenismo. Hay alguna epidemia anterior, por ejemplo, Tucídides cuenta en la guerra del Peloponeso una epidemia que se dio en Atenas, empezando en el puerto del Pireo, el puerto de Atenas, que no parece que fuera de peste, pero en cualquier caso, esa epidemia no es fácil de saber de qué fue, ¿no? A partir de unos siglos después, tenemos perfectamente datadas las epidemias de peste bubónica en Europa, desde entonces hasta la última, que se produjo en 1720, la peste de Marsella. Y todas las epidemias de peste bubónica tienen la misma evolución natural. Proceden del Oriente, proceden de China, donde ha procedido esta epidemia, ¿no? Y concretamente se sabe que proceden de unos mamíferos que hay, o que había, y que son infrecuentes en Europa, pero muy frecuentes en Asia, que son las marmotas. Las marmotas eran reservorios naturales de la Pastorela pestis. Ustedes saben muy bien que un reservorio, para que sea buen reservorio, tiene que ser de una especie que pueda hacer que se multiplique el germen, a ser posible sin padecer la enfermedad o sin que les mate, porque si el microorganismo mata al reservorio, ya no es buen reservorio. Los buenos reservorios son los que permiten la multiplicación del germen, pero no sufren la enfermedad. Y concretamente en las marmotas de China pasaba eso. Las marmotas vivían, estaban ecológicamente pues adaptadas a la Pastorela pestis, que no les producía enfermedad, ¿no? Llegaron los europeos. ¿Por qué llegaron? Pues porque encontraron que las marmotas tenían una piel que en Europa pues era muy apreciada. Y entonces comenzó
el comercio de marmotas, de piel de marmotas, a través de la ruta de la seda. Por supuesto, venían otras muchas cosas. Además de piel de marmotas, venía seda, venían productos, venían las especias del Oriente, a través de la ruta de la seda, que ahora han vuelto a abrir los chinos, y a través de los barcos que venían de Oriente. Por eso las epidemias era muy frecuente que comenzaran en puertos. Yo les he dicho que la última peste fue la peste de Marsella, de 1720. La que cuentas Tucídides es la peste, no, la peste o lo que fuera, porque no es fácil. Pero en fin, la peste del Pireo, que es el puerto de Atenas, ¿no? Y entonces, inmediatamente, entraba la peste en Europa. Naturalmente, en Europa no hay marmotas. Y entonces el germen es muy difícil que se transmita si no encuentra un reservorio alternativo. Y el reservorio en el occidente europeo fue un mamífero relativamente parecido a las marmotas, pero muy frecuente en Europa, que fueron las ratas. De tal manera que el reservorio ha sido siempre la rata negra, que hay varios tipos de rata. La rata negra, llamada también en los pueblos rata casera. Y entonces, como la rata estaba muy cerca del ser humano, la pulga de la rata, que era el vector, podía cerrar el ciclo biológico. ¿Por qué se produjeron las epidemias de peste bubónica a todo lo largo de la Edad Media y del mundo moderno? ¿Fue natural? No. Fue un fenómeno cultural. Fue un fenómeno creado por el ser humano como consecuencia de la manipulación de los medios, del environment propio de ciertas especies. Nosotros arrasamos con los medios de las especies vivas y eso tiene sus consecuencias. Concretamente, esta epidemia, pues según parece, ha sido consecuencia de la utilización otra vez de ciertos mamíferos y de ciertas aves por sus pretendidas funciones energizantes o saludables o de no sé qué tipo, ¿no? Inmediatamente invadimos, todo lo consideramos en relación al ser humano y la consecuencia es que muchas veces nos equivocamos. Una última cosa, como no quiero, en fin, que dure mucho esto, sí les querría decir una última cosa. Claro, fíjense, la medicina pues no ha podido luchar contra las epidemias del modo como se hace ahora. Hoy las epidemias, no hoy, desde el siglo XVIII, desde hace 2 siglos y un poco más, ¿no? Las epidemias, decimos todos, que son un problema de salud pública. La salud pública es una creación del siglo XVIII. El primer libro de salud pública lo escribió un médico, digamos, austríaco, porque entonces las fronteras no eran exactamente las que son ahora, que se llamó Johann Peter Frank, que escribió un gran tratado sobre lo que él llamó Medizinische Polizei, policía médica. El Estado empieza a tomar funciones sanitarias y crea una policía médica que luego se convirtió en política médica o política sanitaria, que es lo que a partir del 19 funciona, ¿no? Bueno, y entonces pues eso se ocupa de estas cosas, ¿no? Claro, una pregunta interesante sería, ¿y qué hacían los médicos y los estados antes del siglo XVIII ante las epidemias, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, porque tanta política sanitaria nos ha hecho perder lo anterior, porque el hombre moderno es un hombre bastante arrogante, bastante displicente y con una gran capacidad para despreciar lo que no conoce, creyendo que está en el Olimpo, que se lo sabe todo, porque la ciencia lo sabe todo, y que por tanto aquellas cosas que hacían los antiguos
Bueno, ¿qué hacían los antiguos en el caso de las epidemias? Los médicos no sabían salud pública ni política sanitaria, ¿no? Pero sí sabían una cosa que hoy yo creo que estamos olvidando, que es lo que se llamaba higiene privada, educación sanitaria. Esta epidemia que tenemos es una epidemia que desde el punto de vista de la política sanitaria pues se maneja como se puede. Yo creo que una de las cosas que nos está enseñando esta epidemia son los límites de la epidemiología como disciplina. La epidemiología ya ha hecho lo que sabe hacer, no sabe hacer más. Y la epidemia sigue sin controlarse. ¿Por qué, amigo? Pues porque no depende solo de la política sanitaria o de la higiene pública o de lo que digan los entendidos, sino que depende de la educación sanitaria. Al final lo que hay que hacer es lavarse las manos, es tener una distancia de 1,5 metros, son problemas de educación sanitaria. ¿Qué es lo que hacían los médicos clásicos? Pues los médicos clásicos lo que hacían era educar a la gente. Es decir, lo que se llama higiene privada. La higiene privada ha sido la parte más importante del manejo de las enfermedades por parte de los médicos hasta el siglo XVIII. ¿Qué sucede en el siglo XVIII? Hombre, política sanitaria, salud pública, viene la farmacología, viene... Y entonces, todo eso de la educación sanitaria, pues se empieza a olvidar. Concretamente, en el siglo XIX todavía se enseña en las escuelas unos manualitos que están por ahí, se pueden ver todavía, ¿no? Que se llamaban de urbanidad y buenas costumbres. En el siglo XX, eso es cosa antigua, nosotros ya no necesitamos eso, ¿no? ¿Y qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es educación sanitaria. Lo que nos falta es conciencia de que la política sanitaria puede hacer su labor, pero no puede hacer todo. ¿En qué consistía la educación sanitaria en la antigüedad? Bueno, pues esto yo lo he explicado durante toda mi vida a los estudiantes de medicina. Cuando me formé en Alemania, el catedrático de Heidelberg, que era mi maestro, Schipperges, escribió un montón de libros sobre esto, ¿no? Sobre lo que llamaban los antiguos en latín las sex res non naturales, las 6 cosas no naturales. Claro, hay cosas naturales, la salud, hay cosas contranaturales, la enfermedad, pero hay unas cosas que están en el medio y que son no naturales, no que no sean naturales, que están en medio, que según las manejes producen salud o según las manejes producen enfermedad. Y eso eran 6 cosas, que eran las que ordenaban la vida de las personas. Yo me lo sé en latín, se lo puedo decir y se lo traduzco porque en castellano no me sale, ¿no? La primera, AER, medio ambiente. Lo primero que hacía un médico cuando llegaba a un pueblo, ¿qué hacía? ¿Qué? Lo primero que hacía era estudiar el pueblo. ¿Y qué es estudiar el pueblo? Bueno, pues hay un texto hipocrático, por tanto del siglo IV antes de Cristo, que se titula Sobre los aires, las aguas y los lugares. Lo primero que tiene que hacer un médico es estudiar el medio en el que va a ejercer. ¿Cómo son las aguas? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo son los aires? ¿Es un lugar húmedo? ¿Es un lugar seco? ¿Es un lugar, las aguas son potables? ¿No son potables? ¿Llueve mucho? ¿Llueve poco? Eso, y entonces con eso, lo primero que hacían era estudiarse eso, el medio ambiente. Este es un capítulo ecológico que está en la medicina desde la antigüedad. Y entonces el estudio del medio ambiente era fundamental y lo escribían en unos textos, en un género literario que se llamaban topografías médicas. La Real Academia Nacional de Medicina de Madrid ha tenido un premio para la mejor topografía médica hasta bien entrado el siglo XX. Naturalmente, en el siglo XX
lo hemos dejado porque qué Digo, cosas, eso eran los antiguos, pero hoy ya estamos al cabo de la calle, ¿no? Lo primero, el medio ambiente. Segundo, cibus et digo, cuando simplemente avisar que vamos un poquito ya cerrando los tiempos. No, digo esto y acabo, no te preocupes. Perfecto. Cibus et potus, comida y bebida. Cómo hay que comer, cómo hay que beber, cuánto hay que comer, cuánto hay que beber, ¿no? Motus et quies, movimiento y reposo. Cuando el ejercicio, que esto del ejercicio no es de ayer, ¿eh? Ejercicio y reposo, por tanto, somnus et vigilia, sueño y vigilia. Por tanto, cómo hay que ordenar la vida, ¿no? Quinto, excreta et secreta, las secreciones. Y sexto, affectus animi. No tener muchos berrinches, porque eso para la salud es malo. Esto se llamaba higiene privada. Y esto se ha olvidado. Y así nos pinta. Nada más.